Vicente García Huidobro Fernández. Datos sobresalientes de su vida. Nace el 10 de enero de 1893 en Santiago, hijo de Vicente García Huidobro y María Luisa Fernández Bascullán. Pertenece a una rica y aristocrática familia católica. Nació en el seno de una familia de la élite oligarca vinculada a la gran propiedad agrícola, a la banca y a la política. Desde su juventud realizó frecuentes viajes por Europa que le valieron un profundo enriquecimiento cultural y una depuración de sus gustos estéticos. Particularmente intenso desde la experiencia intelectual fue el largo periodo en que residió en París, ciudad a la que llegó en 1916, en plena Guerra Mundial. Ahí conoció a Picasso, Juan Gris, Max Cobo y Joan Miró, entre otras figuras de la cultura del momento. Escribió unas revistas literarias junto a poetas como Apollinaire, Reverdy, Tassard, Breton y Aragón, es decir, lo más grande de la poesía francesa del momento. Creacionismo. Al período parisino corresponde la fundación del creacionismo, en la que situaba al creador artístico a la altura de un demiurgo capaz de insuflar a su creación un aliento vital tan poderoso que se podría medir incluso con las creaciones de la propia naturaleza. Así, para Huidobro, el artista no debía limitarse a imitar la naturaleza. De ahí el título de su manifiesto creacionista, Non serviam, no serviré, sino que debía mantener con ella una especie de competición en la que podía mostrar el vitalismo de su propia obra. A finales de la Segunda Guerra Mundial regresó a Europa para alistarse con él el ejército francés, con el que participó en las últimas batallas y obtuvo el grado de capitán. Entonces su figura comenzaba a ser una leyenda en Chile, donde en 1945 se publicó una antología. Su experiencia bélica le dejó una herida que no llegó nunca a curar y que lo condujo a la muerte cuando estaba de vuelta en su país natal, falleciendo a las orillas del mar en Cartagena el 2 de enero de 1948. Triunfos obtenidos. Vicente Huidobro se presentó en Madrid en 1918, donde fundó un destacado grupo de poetas creacionistas consagrados a la elaboración de textos que seguían fielmente los postulados del ya respetado maestro chileno. De regreso a Chile, en el terreno político, fundó un diario, Acción, desde el que defendía sus ideas contrarias al militarismo. Candidato a presidente, fracasó estrepitosamente en los cómicos de 1925, lo que le causó una poca amargura. En 1930 fue cuando dio los toques finales a sus dos obras cumbres, dos poemarios que, desde el momento mismo de su aparición, estaban llamados a situarse en los puestos cimeros de la literatura universal. Por aquel entonces, Huidobro estaba en el apogeo de su fama y gozaba del éxito obtenido por su novela fílmica Mío Cid Campeador, 1929. En la que el propio poeta, que alardeaba de ser descendiente de Rodrigo Díaz de Vivar, identificaba su relación amorosa con Ximena Amaturgui como una reencarnación moderna de la pareja formada por el Cid y doña Ximena. En 1928 decidió retomar un largo y ambicioso proyecto en el que había empezado a trabajar 10 años antes. Se trata de Altazor, o El viaje en paracaídas, un poema mayor en 7 cantos que narra la caída del hombre y el encuentro con la mujer, con la poesía, junto con Temblor de cielo, acabado también por aquellas fechas. Es la obra cumbre del creacionismo y el mayor legado de Huidobro a la poesía. Cargos desempeñados. Poeta chileno, fundador del creacionismo, movimiento poético vanguardista. Fue uno de los impulsadores de la poesía de vanguardia en América Latina. Incluso llegó al puesto de capitán en el ejército francés, convirtiéndose cada vez en una leyenda en Chile. Aportes a la literatura. Las aportaciones de Huidobro
considerado el primer poeta de vanguardia en lengua castellana, fueron fundamentales para el desarrollo del arte y la literatura de vanguardia. Su influjo en los grupos artísticos se ubica primero en su importancia como propulsor de las teorías de vanguardia que se gestan a comienzos del siglo XX en París. Gracias a su obra y a su amistad con Tristan Tzar, colaboró en la revista Dada y fue incluido entre los presidentes de ese movimiento. Y posteriormente, cerca de 1938, Huidobro es clave en la introducción de la vanguardia en Chile, no tanto a nivel de su teoría creacionista como a nivel de su práctica poética y sobre todo en su condición de difusor de las teorías europeas. Premios obtenidos. Publicó Cagliostro, a la que definió como novela film y que recibió un premio en un concurso de guiones celebrado en Hollywood. Uno de los ganadores del premio Web UNESCO 1999. Este sitio muestra la vida y la obra del gran poeta chileno. Lo triste es que este hombre de las letras no ganó ningún premio por sus obras. Movimiento de vanguardia. El creacionismo pretende hacer de la poesía un instrumento de creación absoluta. La poesía hallaría su significado en ella misma, obviando la función referencial del lenguaje, es decir, el mundo de los objetos sería secundario, creando un mundo referencial de la propia poesía. Así, el objeto en sí es el poema, no de lo que trata el poema. Obras literarias. Junto con autores como Braulio Arenas y Fernando Alegría, colaboró en multitud. Recopiló antiguos poemas dispersos en 1923 en Ver y Palpar y El Ciudadano del Olvido, ambos libros dados a conocer en 1941 y considerados como obras fundamentales en su creación poética. Unas de sus obras fueron Ecos del Alma, 1911, Pasando y Pasando, 1914, Horizon Carré, 1917, Manifestes, 1925, Miocin Campeador, 1929. Influencia de su obra en la época. Vicente Huidobro influyó considerablemente en su época. El escritor surge con su literatura en medio de un periodo de cambios en el mundo de la literatura. Las vanguardias que surgían en Europa fueron un escalón para que este autor impulsara una nueva forma de escribir, un nuevo género novedoso, rompiendo estéticas establecidas, al igual que las demás vanguardias. Vicente Huidobro influyó tanto en Europa en la participación del origen de algunas vanguardias, así como en América creando su propia vanguardia. El creacionismo, influenciado en muchos escritores de la época, su forma de elaborar escritos con su manera. Escenas de momentos importantes de su vida. Vicente Huidobro, precisamente por ser un escritor que pasaba viajando frecuentemente, tuvo varios escenarios importantes en su vida. Cabe destacar, desde su nacimiento en Chile, sus frecuentes viajes a Europa, lo que le hizo tener un mayor conocimiento de diversas culturas. La Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, fueron hechos que influyeron a estos hombres de letras, el cual más de una vez se ha de haber visto inspirado en esos acontecimientos que le marcaron la vida. De tal manera que participación en la Segunda Guerra Mundial ganó una herida que le traería la muerte a un plazo relativamente corto. Es para llorar que buscamos nuestros ojos, para sostener nuestras lágrimas allá arriba, en sus sobres nutridos de nuestros fantasmas. Es para llorar que apuntamos los fusibles sobre el día y sobre nuestra memoria de carne. Es para llorar que apreciamos nuestros huesos y a la muerte sentada junto a la novia. Escondemos nuestra voz de todas las noches, porque acarreamos la desgracia. Escondemos nuestras miradas bajo las alas de las piedras. Respiramos más suave que el cielo en el molino. Tenemos miedo. Nuestro cuerpo cruje en el silencio, como el esqueleto en el aniversario de su muerte.
Es para llorar que buscamos palabras en el corazón, en el fondo del viento que hincha nuestro pecho, en el milagro del viento lleno de nuestras palabras. La muerte está atornillada a la vida, los astros se alejan en el infinito y los barcos en el mar. Las voces se alejan en el aire, vuelto hacia la nada. Los rostros se alejan entre los pinos de la memoria. Y cuando el vacío está vacío, bajo el aspecto irreparable, el viento abre los ojos de los ciegos. Es para llorar, para llorar. Nadie comprende nuestros signos y gestos de largas raíces. Nadie comprende la paloma encerrada en nuestras palabras. Paloma de nube y de noche, de nube en nube y de noche en noche. Esperamos en la puerta el regreso de un suspiro. Miramos ese hueco en el aire, en que se mueven los que aún no han nacido. Ese hueco en que quedaron las miradas de los ciegos estatuarios. Es para poder llorar, es para poder llorar, porque las lágrimas deben llover sobre las mejillas de la tarde. Es para llorar que la vida es tan corta, es para llorar que la vida es tan larga. El alma salta de nuestro cuerpo, bebemos en la fuente que hace ver los ojos ausentes. La noche llega con sus corderos y sus selvas intraducibles. La noche llega a paso de montaña, sobre el piano donde el árbol brota, con sus mercancías y sus signos amargos, con sus misterios que quisiera enterrar en el cielo. La ciudad cae en el saco de la noche, desvestida de gloria y de prodigios. El mar abre y cierra su puerta. Es para llorar, porque nuestras lágrimas no deben separarse del buen camino. Es para llorar que buscamos la cuna de la luz y la cabellera ardiente de la dicha. Es la noche de la nadadora que sabe transformarse en fantasma. Es para llorar que abandonamos los campos de las simientes, en donde el árbol viejo canta bajo la tempestad como la estatua del mañana. Es para llorar que abrimos la mente a los climas de impaciencia y que no apagamos el fuego del cerebro. Es para llorar que la muerte es tan rápida. Es para llorar que la muerte es tan lenta.